Buenos días. Ahora misma contamos con María Jesús San José, que es la consejera de Trabajo. El consenso y la labor conjunta con el Gobierno vasco ha sido excelente y tenemos y bueno, mientras ella tiene que salir, que tiene otro acto, pero contamos aquí con la presencia del consejero y del director que seguirán por aquí. Y mientras Agustín acompaña a María Jesús a la salida, pues me levanto y empezamos con la asamblea. Ongi etorriak, erkideko kide eta lagun guztioi. Es un honor volver a la inauguración de vuestra Asamblea General y así aprovechar la oportunidad este año también de compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre el sector de las cooperativas de trabajo asociada, de enseñanza, consumo y crédito de Euskadi. Un sector que, como el del conjunto de la economía social, consideramos básico para nuestra sociedad, para la sociedad vasca. Las cooperativas representáis un sello característico de la marca Euskadi. Sois un referente internacional y embajadores cualificados de nuestra comunidad. Y así me he referido al sector en todas las oportunidades que he tenido. Y la Conferencia Europea del pasado noviembre en Gotemburgo fue una gran oportunidad para hacerlo y así lo hicimos. Os aseguro que no éramos unos desconocidos y bueno, pues el reconocimiento que allí tuvimos, la verdad es que para mí fue un gran orgullo. El Gobierno vasco tiene como compromiso reducir la tasa de paro del 10%, por debajo del 10% en esta legislatura. Los datos nos indican que vamos por buen camino y que lo vamos a conseguir. Vosotros estáis contribuyendo a esta realidad de forma muy directa. Pero también aportáis algo que resalto en todas mis intervenciones, que es la calidad del empleo. Sí, porque está bien que garanticemos empleos, sin duda, pero no podemos contentarnos únicamente con los números, sino con su calidad. Esa calidad ligada a que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida integrales. Euskal Kooperatibek gizarte konpromisoa duzue barneratuta. Hori dela eta, batzar honetatik, kooperatibismotik kanpoko bestelako enpresei ere zuzentzen natzaie. Gizarte konpromisoa eta erantzukizuna eskatzeko eta ondorioz soldatak igo eta krisi aurreko lan baldintzei berriro heldu eta hoiek hobetu ditzatela eskatzeko. De ahí que desde esta Asamblea me dirija también a otros tipos de empresas ajenas al cooperativismo para demandarles compromiso social, responsabilidad social. Responsabilidad social que pasa ineludiblemente por incrementar los salarios y volver a los años anteriores a la crisis, no solo en resultados, sino también en condiciones de trabajo. Vosotros lleváis el compromiso social en vuestras venas cooperativistas. Los demás deben negociar, concertar y acordar para que nuestros jóvenes tengan las mismas posibilidades de proyectos de vida como las que tuvimos nosotros. Y hay márgenes para ello. Quiero aprovechar esta intervención ante la Asamblea General del KIDE para felicitaros por los buenos resultados obtenidos este último año y la acumulación de buenos resultados en los precedentes. La evolución del número de cooperativas asociadas asciende a casi 1.100, según refleja vuestra memoria, un incremento de más de medio centenar de cooperativas en 2017, de las que 48 son de trabajo asociado. Casi el 92% de las cooperativas de trabajo asociado de Euskadi están federadas en Erkide. Sorionak, por vuestro trabajo, que además ha logrado el aumento de 1.256 empleos. Sorionak, benetan. Desde el Departamento de Trabajo y Justicia queremos seguir apoyando nuestro cooperativismo y lo sabéis porque os lo hemos demostrado como corresponde, con hechos. Y lo hacemos con Erkide porque así fomentamos eficaz y directamente nuestro cooperativismo. Reafirmo nuestro compromiso con la Federación y quiero resaltar con un dato la importancia del cooperativismo en Euskadi. Por cada 100.000 habitantes,
Tenemos 2.754 personas que trabajan en cooperativas. La media en España es de 688 personas por cada 100.000 habitantes. E igualmente, Euskadi también lidera el emprendimiento cooperativo en términos de empresas nuevas por población susceptible de emprender. Ahora me voy a referir a lo que consideramos básico. Los valores que encarnáis, los principios que compartís, son elementos transformadores de la sociedad. Aportáis impulsos que permiten avanzar hacia una Unión Europea económicamente sostenible, hacia una Unión Europea socialmente integrada y cohesionada. La economía social en su conjunto responde al compromiso básico de colocar a las personas en el centro, arraigando las sociedades al territorio, generando y distribuyendo equitativamente la riqueza con empleos de calidad. La economía social es uno de los pilares fundamentales del modelo social europeo y juega un rol esencial en la economía europea. El conjunto de las instituciones europeas tenemos el compromiso y la voluntad de ayudar y apoyar las diversas formas de la economía social con programas, proyectos y fondos destinados a estimular, promocionar y desarrollar las entidades que la conforman. Aurten, prest gaude ehuneko 11 areagotzeko aurrekontua, 4,5 milioi euro guztira. Gizarte ekonomiako enpresak sortu eta sustatzeko laguntzak dira, beren jarduera egiteko baldintzan sendotu, modernizatu eta hobetzeko. Baita lokalizazioari eta lurraldearekiko finkatze sendoari eutsiz. Kanpora merkatu berriak bilatzera eta tamainan eta lehiakortasunean ere irabaztera irten ahal izateko. Para este ejercicio tenemos previsto que las ayudas alcancen los casi 4,5 millones y medio de euros y, como novedad, contamos con 2 nuevos programas de ayudas destinados a la participación de las personas trabajadoras y a las políticas de responsabilidad social empresarial. El esfuerzo presupuestario que estamos dispuestos a realizar este año representa un incremento del 11% sobre el del ejercicio anterior. Son ayudas para la constitución y promoción de empresas de economía social. Son ayudas para fortalecer, modernizar y mejorar las condiciones en las que vuestras empresas desarrollan su actividad. Son ayudas que hacen posible que, sin perder la localización y el fuerte arraigo en el territorio, podáis salir al exterior en busca de nuevos mercados, ganar en tamaño y ganar en competitividad. La mitad del importe total de las ayudas irán destinadas a la creación de nuevas empresas de economía social. En 2017 contribuyeron a la creación de 143 empresas y a la creación de 429 nuevos empleos directos. La economía social conjuga rentabilidad y solidaridad, refuerza la cohesión social, económica y territorial, genera capital social e impulsa una ciudadanía activa y solidaria. En definitiva, una economía dotada de valores democráticos que contribuyen al desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica. Avanzamos en el ámbito de la Unión Europea hacia nuevos modelos económicos sostenibles y con la economía social podemos hacer frente a los retos que son cruciales para el desarrollo sostenible del planeta: la justicia social, la gobernanza participativa, la conservación de los recursos y del capital natural. La implantación de esta nueva economía va a requerir la implicación de las instituciones europeas y la toma de decisiones que la posibiliten. El Consejo Económico y Social Europeo, en su dictamen exploratorio sobre nuevos modelos económicos sostenibles, aprobado el pasado 18 de octubre de 2017, hace las siguientes recomendaciones que hago mías y que a continuación os resumo. La creación de una estructura permanente que coordine todos los trabajos que se realizan en relación con la nueva economía. Apoyar la investigación, la innovación y su sostenibilidad, haciendo especial énfasis en el intercambio de buenas prácticas innovadoras. Facilitar el acceso a la financiación de estos proyectos, tanto en su fase inicial como en su desarrollo. La respuesta podría venir con la creación de un fondo de financiación específico para los nuevos modelos económicos y con su integración en las políticas sectoriales ya existentes en la Unión Europea. Esto tendría que consolidarse con el establecimiento de un marco político, fiscal y reglamentario que le diera cobertura. Estas medidas deberían complementarse con la información sobre los nuevos modelos económicos y la incorporación en los currículos educativos de formación sobre ellos. Voy acabando mi intervención señalando en otro orden de cosas
que lo que os avancé el año pasado en vuestra asamblea sobre la elaboración del anteproyecto de ley de cooperativas es ya un hecho. Quiero agradeceros el trabajo conjunto realizado durante el año 2017 a vosotros, al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, a Confecop, a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, a la Federación de Cooperativas de Transporte, al Grupo Mondragón y a nuestras 3 universidades, UPV, Deusto y Mondragón. Ha sido un gran trabajo de consenso que estamos seguros tendrá consecuencias favorables en el Parlamento. Cumpliendo el calendario legislativo, estoy convencida de que celebraremos la nueva Ley de Cooperativas en la Asamblea del próximo año de Erkide. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko Erkideri gaur zuen artea egotea posible egin duzuelako. Egia da lan asko dugula aurrean, baina ziur nago elkarrekin egindako lanak etorkizun hoberena izango duela zuentzat eta herritar guztientzat. Eskerrik asko.